Esta pregunta es bastante interesante, ¿no? Estamos hablando en un contexto de que nosotros somos cristianos y más que cristianos somos líderes, somos ejemplo, somos luz. Las personas nos miran a nosotros. ¿Cuál es el papel nuestro como cristianos en la democracia colombiana? Y colocaba esa pregunta porque eso es lo que nosotros debemos respondernos. ¿Quién es el que debe gobernar en Colombia? Hablando específicamente de nuestra nación. Y durante ese tiempo he estado leyendo el libro de Ezequiel, y en el libro de Ezequiel encuentra uno que el pueblo israelita estuvo bajo la esclavitud, atacado por diferentes naciones, reyes de diferentes naciones que subyugaron al pueblo israelita. En esos momentos Israel estaba dividido en dos partes, Israel y Judá propiamente, y ambos estaban sometidos al dominio de naciones extranjeras que los esclavizaban y les daban un trato bastante fuerte, ¿no? En esa situación, cuando el hombre históricamente, hablando del pueblo judío, venía de una época en la cual Dios era el que gobernaba a la nación israelita propiamente. Hay que entender que en la historia bíblica no existían para el pueblo israelita reyes, no existían presidentes, no había otra forma de gobierno sino la forma de gobierno divina, y a través de jueces, quizás recordemos de pronto Sansón como uno de los jueces que tuvo una fuerza descomunal. Dios dirigía a su pueblo, dirigía a su nación. Particularmente en la época del profeta Samuel, él tuvo unos hijos y esos hijos se convirtieron en jueces de Israel. Pero para esa época los hijos de Samuel pasaron por una situación de mal testimonio, de mal gobernanza, y el pueblo empezó a quejarse porque tenían unos jueces que no daban testimonio, eran unos jueces que hacían lo que se les venía en gana, se apartaron de las cosas de Dios, y teniendo un papá que era todo un profeta como lo fue Samuel, pues no hicieron caso de las orientaciones del profeta y anduvieron en malos caminos ellos. A raíz de esa situación de que el gobierno de estos jueces fue diferente a los jueces anteriores que tuvo la nación, pues el pueblo se comparó con otras naciones y le pidió al profeta Samuel que querían tener un rey, y lo solicitaron. Hicieron esa solicitud. Samuel, pues la verdad no le agradó mucho la solicitud del pueblo. El pueblo quería ser como las otras naciones que tenían rey, y Dios le dijo a Samuel que no se preocupara, que no lo habían desechado a Samuel, sino que lo habían desechado era Dios mismo. El pueblo había preferido que lo gobernara un hombre, un rey, y no que lo siguiera gobernando Dios a través de los jueces. Entonces viene la primera situación en la cual el pueblo pide un rey. Yo me preguntaba y he escuchado de que el pueblo fue el que eligió el rey. No fue así tan sencillamente, ¿no? Cuando hubo la solicitud del rey por parte del pueblo israelita, lo que se hizo en esos momentos fue que Dios escogió a Saúl para ser ungido como rey sobre el pueblo israelita. Esa fue la selección que Dios hizo. Y cuando Samuel lo presentó delante del pueblo, Samuel exaltó a Saúl y dijo, pues, ¿quién como Saúl para gobernar a ese pueblo? Y Saúl era una persona de gran estatura, superaba al promedio de los israelitas de los hombros para arriba, tenía una altura considerable, y la gente quedó fascinada con Saúl. Y Saúl empezó a gobernar la nación siendo constituido como rey por Dios, porque fue ungido a través del profeta Samuel. ¿Que Saúl se apartó de los caminos del rey? Sí. Indudablemente que Saúl hubo un momento en que desobedeció la orden de Dios y fue desechado por Dios para ser el gobernador de Israel, ser el monarca, el rey. En esa situación en que Dios desechó al rey Saúl, pasó un periodo de tiempo en el cual Dios seleccionó un sucesor, y ustedes lo conocieron, que fue precisamente David. Samuel fue enviado por Dios a donde la familia de Isaí
para que de allí saliera el rey nuevo de Israel. Cuando Samuel se llegó a visitar a la familia de Isaí, pues el papá, muy orgulloso, le empezó a presentar al hijo mayor. Y Dios le dijo, no es ese. No te fijes en la apariencia, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón de los hombres, dice la palabra. Pasó el segundo hijo, después del primogénito, tampoco. Pasó el tercero, pasó el cuarto, pasó el quinto. Ninguno de los hijos de Isaí era el aceptado por parte de Dios. Tuvo el profeta preguntarle a Isaí, bueno, ¿te queda algún hijo? Sí, queda el menor, que era David, que estaba por allá con las ovejas. Bueno, llámelo. Y a ese, que fue el menor de la familia de Isaí, que incluso su papá no se sentía muy orgulloso de él porque no era el primogénito, ni era el destacado hombre de guerra de la familia, fue el que escogió Dios. Y en esos momentos el profeta ungió a David como rey de Israel. Era el nuevo rey. Pero si ustedes leen la historia bíblica se darán cuenta de que David fue ungido como rey, pero no empezó a gobernar inmediatamente a Israel. Es más, David fue al servicio de Saúl, estuvo al servicio de él, tuvo que aguantar la persecución de Saúl, tuvo que pasar un tiempo huyendo de Saúl porque Saúl quería matarlo, tuvo la oportunidad de matar a Saúl y apoderarse del trono porque era el sucesor del rey, pero aún así David conservó la paciencia, esperó el plan de Dios a que fuera Dios mismo el que removiera de su cargo al rey Saúl para que nuevamente empezara el periodo de gobernanza del rey David. Él no se apresuró, él esperó pacientemente persecuciones, ataques de Saúl, allí tranquilo. Llegó el momento y fue presentado como rey de Israel una vez que murió el rey Saúl. Pero murió no por mano de David, aunque tuvo la oportunidad, sino por mano de Dios, porque Dios le cortó la vida. Eso está en 1 Samuel 8:10, si lo quieren ampliar un poquito acerca de eso. Y entonces, en esa situación en la cual David ya es ungido rey, es presentado ante el pueblo, pues empieza una nueva etapa para el pueblo israelita. Si uno va a Israel se dará cuenta que el pueblo hebreo aprecia profundamente a David, porque David fue un hombre que gobernó a su pueblo y le dio ejemplo de temor de Dios. Aunque fue un hombre pecador, como nosotros sabemos de sus pecados, sin embargo fue un hombre temeroso de Dios, fue un hombre que respetó la voluntad de Dios, que tuvo pecados, sí, pero fue el mejor gobernante que pudo tener Israel. Incluso el pueblo israelita recuerda mucho más, con más aprecio a David que a su hijo Salomón, que ustedes saben que Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra y gobernó también a Israel. Pero el pueblo, entre los dos, ha tenido una preferencia específica por David, haber sido el rey que los gobernó, no siendo el primer rey de Israel, fue el segundo rey, pero se ganó el amor de su pueblo para siempre, ¿no? Ahora bien, en el pueblo israelita, entonces venimos con diferentes formas de gobierno. En el Antiguo Testamento encontramos una teocracia, donde Dios mismo era el que gobernaba a su pueblo a través de los jueces. Luego viene la monarquía, es decir, aparece el primer rey, que es Saúl. Luego viene David, luego viene Salomón, viene la división de los reinos y empieza una serie de reyes a gobernar sobre Israel y sobre Judá, cuando hubo la división del reino. Y actualmente, si ustedes miran la parte política de Israel, se dará cuenta de que en esos momentos Israel es una nación demócrata. Allí impera la democracia como tal, ¿sí? Ellos tienen también su presidente, también tienen su parlamento y todo se hace a través de elecciones en esos momentos. Son formas de gobierno, periodos en los cuales se ha adaptado diferentes formas de gobierno. Teocracia, monarquía y actualmente la democracia para la nación israelita. Ahora, respecto a nosotros, los hijos de Dios, los líderes que damos luz
y que son sal y que damos ejemplo y que nos miran a nosotros, ¿cuál es ese papel en la democracia que nos toca vivir a nosotros? Porque no estamos en la monarquía, estamos viviendo un periodo de democracia en Colombia. Pues muy bien, en Romanos 13:1 se nos aclara, se nos dice, sométase toda persona, y nos está hablando nosotros, a las autoridades superiores. Y aquí no está diciendo al pastor, aquí no está diciendo al líder, aquí no está diciendo a aquel que tiene el don de profecía o etcétera. Está hablando del contexto de gobierno humano. En el pueblo judío en esos momentos, porque la carta fue escrita por Pablo a los romanos, ustedes se dan cuenta que estaban en una época en la cual había una monarquía. Era el imperio romano, tenía su César, quien los gobernaba pues con una forma muy cruel. Pero aún así Pablo les decía a ellos, sométanse a esas personas, a esas autoridades superiores. Y lo decía sencillamente porque es que Pablo tenía un argumento. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Aunque uno no lo pueda de pronto entender, cómo Dios permitió que los emperadores gobernaran sobre Israel, lo subyugaran, lo esclavizaran. No lo podemos entender nosotros dentro de nuestra mente finita, pero dentro de los planes de Dios para con el pueblo israelita lo permitió. Y el pueblo israelita estuvo subyugado por el imperio romano. Y aún así Pablo le decía, sométanse. Porque ese que está de emperador en esos momentos, esos que están de centuriones, esos que están gobernando cada una de las partes de Israel o de Judá en estos momentos, han sido puestos por parte de Dios. Si Dios quisiera, les quitaría la vida y se acabó el problema. Pero si están vivos, dice, los que hay, por Dios han sido establecidos. Entendamos que la vida de los gobernantes de una nación como nuestra patria depende de Dios. Si Dios desea borrarlos del planeta Tierra, lo puede hacer fácilmente. No tiene ninguna dificultad. Si los permite en la tierra, los planes de Dios deben existir para con la iglesia, para con el pueblo de Dios, y es lo que nosotros debemos entender. Entonces, nuestro papel con esa parte de la democracia es someternos, respetar, ¿cierto?, este sistema de gobierno que hay, pero entender que si ellos están gobernando no es por causa de ellos, sino porque Dios se los ha permitido a ellos gobernar sobre la tierra. Según lo que leía en una página web, el voto o sufragio universal al cual nosotros accedemos es un derecho que todos los ciudadanos colombianos mayores de 18 años pueden y deben ejercer. En Colombia es libre la oportunidad de votar. Aquí nadie se lo obliga. Si usted mira naciones como Ecuador o de pronto como Argentina, es obligatorio votar. Pero en el caso de nuestra democracia colombiana, hay esa libertad dentro de nuestra Constitución que le permite a usted votar o no votar. Ahora, usted es cristiano y según la Constitución colombiana, como cristiano, como líder, usted está en un derecho de votar, pero también puede tomar la decisión no votar. Sin embargo, aunque lo dice la Constitución, nosotros podemos votar y lo ideal es que ejerzamos ese derecho que nosotros tenemos. Y al respecto, como cristianos y como líderes, pues tenemos que tener en cuenta 4 cositas que no debemos hacer nosotros. Y lamentablemente muchos cristianos no cumplen esas 4, digamos, parámetros, ¿no? Nosotros como cristianos no podemos regalar el voto. No podemos decir, sí, yo le hago el favor, venga, yo le regalo el voto. Sí, me cayó bien, venga, le regalo el voto. A usted que está trabajando en esa empresa y que necesita el voto, venga, yo le regalo el voto. En ciertas partes están pidiéndole a sus funcionarios que le consigan votos para determinado candidato. Entonces nosotros decimos, pues sí, no tengo por quién votar, venga, le regalo el voto. Como cristianos, no es una práctica que nosotros debemos acudir. La otra, menos, es vender nuestro voto. Tampoco lo podemos hacer y sabemos de esas prácticas donde muchas personas venden el voto
por un bulto de cementos, por unas tejas. Nosotros como cristianos no lo podemos hacer, por favor. Tengamos en eso mucha claridad. Eso es una práctica que no agrada a Dios completamente porque eso no es legal. Ustedes saben que vender no es legal. Eso es ilegal completamente en Colombia. Entonces no vamos nosotros a desagradar a Dios por agradar a los hombres. Tampoco nosotros debemos abstenernos en ese periodo de la democracia. Algunos dicen, no, que ellos decidan. No, por favor, nosotros tenemos un deber, ¿cierto? Como hijos de Dios, un deber como, digamos, embajadores de Cristo aquí en la tierra, y es sufragar, ir allí a las urnas y votar. No abstenernos, por favor. Hay diferentes opciones por las cuales nosotros podemos ejercer el derecho a la democracia. Y en cuarto lugar, no confiemos. Es decir, el voto no es un asunto, venga, ese candidato, mejor dicho, me garantiza a mí que eso va a volver a Colombia una maravilla, un paraíso sobre la tierra. No, nuestra confianza, según la Biblia, no puede estar depositada en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Entonces yo tampoco puedo confiar en ningún candidato por más promesas que nos haga a nosotros, por más planes que desarrolle para presentarlos al pueblo. Entonces, teniendo en cuenta que no podemos confiar, no podemos regalar, no podemos abstenernos de votar, no podemos votar, sí tenemos que tener en cuenta tres cositas que como hijos de Dios debemos aplicar y debemos enseñar a nuestros seguidores, a nuestros discípulos, a nuestros amigos. Primera de ellas, en la democracia necesitamos informarnos. Es decir, en ese momento hay mucha desinformación. Es abundante la desinformación, el uno atacando al otro, el otro atacando al uno, diciendo mentiras y acomodando palabras del uno y del otro, sacando frases fuera de contexto para lograr una batalla en la parte de las urnas. No, nosotros debemos informarnos de aquel candidato que de pronto nos llama la atención. Debemos conocer su plan de gobierno, cuál es la propuesta que él tiene. Y quizás es la parte más difícil para nosotros en la democracia. Descargar un PDF de 76 páginas, 67 páginas, leer todo ese programa de gobierno que ellos tienen en mente, todo eso que están proponiendo en ese documento. Muy poco cristiano lo está haciendo y sencillamente no se informa. Y si no tiene la información, ¿cómo va a orar? Entonces, primero informémonos nosotros de cuál es ese plan de gobierno de cada uno de los candidatos o de aquellos candidatos que nos llaman la atención, porque debo conocer esas propuestas de ellos. En segundo lugar, yo debo orar. Es un asunto de elevar mi corazón delante de Dios y decirle, Señor, aquí está pasando algo en Colombia, algo que es trascendental, algo que es importante, Señor. Y de acuerdo con la oración y con la paz que haya en mi corazón, que debe haber paz en mi corazón, voy a las urnas a votar. Eso es lo primero que yo debo hacer. Informarme, orar y luego sí ir a las urnas a votar. Yo no debo ir con los ojos cerrados a las urnas, sencillamente coger una papeleta, a aplicar una X sobre cualquiera de pronto que me sonrió en las fotos y ya, cumplí mi labor como cristiano. No. Debemos informarnos, debemos orar y debemos votar. Ahora, esa es una parte difícil, la de informarnos. Orar de pronto se nos facilita, pero a veces oramos y no tenemos información fidedigna de ese candidato posiblemente. En esos momentos tenemos varios candidatos cuando estamos hablando de las elecciones que se avecinan. Pues la gente nos pregunta, bueno, ¿y usted por quién va a votar? Porque ellos quieren ver nuestro papel como líderes cristianos, que nosotros le enseñemos a ellos. Y nosotros en ningún momento como líderes cristianos debemos decirle, no, votemos por fulano, por sutano. Es un asunto que, como les enseñé, cada uno debe ejercer su derecho al voto, informarse, orar y luego sí votar. Tenemos varios candidatos. Y yo les digo, en esos momentos no se está haciendo proselitismo a través de esa reunión por ninguno de los candidatos existentes. Tenemos candidatos ateos, cristianos, católicos, no católicos, como sea, tenemos diferentes alternativas ahí. Pero también dentro de la democracia tenemos el voto en blanco.
Entonces, si por ninguno de los candidatos usted experimenta paz en su oración, pues tiene la opción del voto en blanco. Es parte del ejercicio democrático y es algo importante dentro de la democracia colombiana. Entonces, si ninguno de los candidatos siente paz para votar por ellos, por lo menos que marque el voto en blanco para que usted ejerza su derecho constitucional en esa democracia que nos corresponde a nosotros. Porque déjeme decirle, el futuro de nuestra nación está en las manos de Dios. No está en nuestras manos, no está en nuestro voto, no está en las artimañas, en las tretas, en las estrategias que los diferentes candidatos están desarrollando en este mundo. Todo el futuro de Colombia, lo que va a pasar a partir de esas elecciones, está en las manos de Dios. Luego nosotros debemos orar, abrir nuestras manos para clamar por nuestra nación, para que en estas elecciones y en estos gobiernos que se avecinan, sea Dios mismo el que cuide nuestra nación, cuide nuestras familias, cuide nuestros hogares, que sea Dios mismo quien proteja a la iglesia cristiana. No sabemos lo que le para dentro de los planes de Dios a Colombia, no lo sabemos y no lo podemos detener. Se desarrollarán los planes de Dios conforme a Él, conforme como Él lo tiene establecido. Que nosotros vamos a ejercer nuestro derecho al voto, sí, lo vamos a hacer informados, orando y actuando. Pero la decisión es de Dios, la decisión no es del hombre. Dios fue el que puso rey sobre Israel en 2 ocasiones. Y nosotros no vamos a poner gobernantes en Colombia, aunque así aparentemente sea, porque la vida de ese gobernante no depende de él, depende enteramente de Dios. De nada sirve que un gobernante X llegue al poder de Colombia si Dios no le respeta la vida. Luego, en última instancia, es nuestro Dios quien debe gobernar sobre la tierra, no los hombres. Entonces la respuesta es muy sencilla. ¿Quién debe gobernar sobre la tierra? Debe gobernar Dios. Nuestra confianza no puesta en los hombres, no puesta en los presidentes, sino en Dios, quien es el que obra sobre nuestra nación.